Despidan a esa campesina ahora mismo, ordenó el director del hospital, cansado de los constantes retrasos de la enfermera del interior. Pero había algo extraño en ella. Cada vez que salía del hospital a escondidas, desaparecía durante horas y regresaba como si nada hubiera pasado. Desconfiado, mandó a un hombre a seguirla. Pero aquella tarde recibió una llamada que lo dejó paralizado. «Venga rápido. Necesita ver esto con sus propios ojos». Antes de comenzar, por favor, escriban desde dónde nos están viendo. Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Los damos la bienvenida al canal Rincón de las Historias y los invitamos a ver el video con nuestro nuevo relato. El hospital privado MedPrestigio era bien conocido entre las personas más famosas e influyentes de la capital. En un edificio se realizaban exámenes, tratamientos y rehabilitación. En otro, cirugías. El hospital estaba dirigido por el doctor Carrillo, Marcos Carrillo. Al ver a ese hombre esbelto y fuerte, de caminar ligero y espalda erguida, nadie habría imaginado que tenía casi 70 años. Era cirujano y de vez en cuando aún se hacía cargo de las operaciones más complejas. Esto se debía no solo a su larga experiencia en medicina, sino también a que en su momento había servido como médico militar, dirigido un hospital de campaña y trabajado en zonas de conflicto. Todo el personal del hospital era gente a la altura de él, personas altamente capacitadas, serias y responsables. Conseguir trabajo ahí era prácticamente imposible. Sin embargo, hacía poco una de las enfermeras había anunciado que se casaba y se mudaba a otro estado. La enfermera jefe tuvo que buscar urgentemente un reemplazo. Publicó un anuncio en Internet donde indicaba que la selección sería muy rigurosa y pedía que no se molestaran quienes no se sintieran seguros de sus capacidades. A pesar de ello, los interesados en el puesto, que pagaba 3 veces más que un hospital privado común, eran muchísimos. Rosa Guerrero, la enfermera jefe, había pasado todo el día entrevistando a las candidatas. Al llegar la tarde, estaba cansada y decidió recibir a una persona más y dejar al resto para el día siguiente. Tomó aire después de que se fue la última aspirante al codiciado puesto y dijo en voz alta: «Adelante». La puerta se abrió de par en par. Con pasos sonoros y una zancada amplia y segura, entró al consultorio una chica de unos 27 años. Rosa Guerrero olvidó al instante el cansancio y la observó con curiosidad. Era una muchacha de complexión robusta que delataba su origen campesino y la costumbre al trabajo físico pesado. Estaba vestida de la manera más estrafalaria. Un vestido sencillo de un color naranja fosforescente le colgaba sobre su figura imponente. Llevaba unos zapatos bastante gastados y una bolsa negra y deforme colgada al hombro, de la que asomaban una botella de suero de leche y un pan de barra. Rosa Guerrero sonrió. Enseguida comprendió que esa chica no les convenía, ni siquiera en el aspecto físico. La clientela del hospital era gente de la alta sociedad. Difícilmente alguno de ellos soñaría con recibir atención de manos de semejante enfermera. La dueña del consultorio no se atrevió a mandarla de regreso desde la entrada. La invitó a sentarse y le preguntó amablemente: «¿Cómo te llamas?» «Lupe, Guadalupe Reyes», se presentó la chica con una sonrisa radiante y actitud decidida. «Lupe, aquí tenemos requisitos muy estrictos para el personal», señaló Rosa Guerrero con delicadeza, sintiendo que esa chica le había llamado la atención de alguna manera y que no quería disgustarla con una negativa. «Eres joven. Creo que no tienes suficiente experiencia para trabajar en nuestro hospital». «La experiencia no es lo que importa», declaró la visitante con la misma calma y sonrisa tranquila. «Lo que importa es cómo trabaja uno. Ningún paciente se ha quejado de mí. Cuando renuncié en nuestro hospital del interior, hasta me ofrecieron aumentarme el sueldo con tal de que me quedara. Pero tenía asuntos aquí en la capital, por eso no acepté». «Excelente», sonrió la enfermera jefe. «Entonces, cuénteme qué hacía en su hospital, cuáles eran sus responsabilidades».
Lupe solo esperaba eso. De inmediato se levantó de su silla y, gesticulando enérgicamente mientras caminaba por el consultorio, empezó a relatar cómo 3 años atrás había terminado con honores la escuela de enfermería y se había incorporado al hospital justo después. Lupe contó que era de un pueblo pequeño en el interior, por lo que tenía que dividirse. Trabajaba en el hospital durante la semana y los domingos regresaba a su pueblo sin falta. Ayudaba a sus padres con las labores del campo y atendía a los ancianos de la comunidad. Muchos de ellos ya se habían dado por vencidos. Les resultaba costoso viajar a la ciudad y hacer fila en el hospital. A veces les compraba medicamentos económicos con su propio dinero, y los que eran más caros los tomaba discretamente del hospital, solo los que no llevaban un control estricto. «Piénsenlo bien», le decía Lupe a Rosa Guerrero indignada. «Al abuelo Refugio le hace falta un medicamento de $25 y su pensión es de 150. Nunca en su vida podría comprarlo y yo se lo llevaba. Hasta hoy sigue vivo y sano. Cada vez que nos vemos me da las gracias». La sencillez, la ingenuidad y la franqueza de Lupe dejaron a Rosa Guerrero sin palabras. Nunca antes había encontrado algo así. Y cuando Guadalupe comenzó a hablar sobre las labores que realizaba en el hospital, la sorpresa de la enfermera jefe se multiplicó. Resultó que Lupe se encargaba de todo lo que pueden hacer las enfermeras de los más variados departamentos. Quedó claro que la chica había trabajado en un hospital del interior donde escaseaba críticamente el personal médico. Por eso, en 3 años de trabajo, la minuciosa y responsable Lupe había adquirido prácticamente todas las habilidades que deben dominar los especialistas de nivel medio. No solo era enfermera de quirófano, para lo cual se había preparado después de graduarse, sino que también cubría las funciones de enfermera de procedimientos, de sala e incluso de cuidados intensivos. Cuando Rosa Guerrero empezó a hacer preguntas más específicas sobre los detalles de cada área, resultó que Lupe los conocía todos a la perfección. Respondía con seguridad y dominio, y enseguida quería ilustrar cada punto con un ejemplo de su propia experiencia. Rosa Guerrero, desconcertada, observaba a la chica que seguía hablando con su voz fuerte sobre los casos más complejos e interesantes de su trabajo y pensaba que tenía frente a ella a un verdadero fenómeno. Con un gesto la hizo callar y dijo: «Suficiente, Lupe. Pase por la recepción y dígales que saquen copias de sus documentos y los manden a mi computadora. Y deje su teléfono. Yo le llamo mañana». La perspicaz chica se despidió enseguida y salió, mientras la enfermera jefe pensó que por hoy ya era suficiente. Sobre esa candidata pensaría mañana, pero no pudo. La peculiar enfermera con aires de pastora rural no se le iba de la cabeza. Rosa Guerrero tenía que tomar una decisión sobre qué hacer con ella, y había mucho en qué pensar. La experiencia y los conocimientos de aquella persona le inspiraban confianza y le parecían adecuados. Pero el aspecto, los modales, la forma de hablar, la decisión final sobre la contratación de cada persona siempre recaía en el director médico. Por eso la enfermera pensó que lo mejor sería simplemente informarle sobre Lupe y dejar que él mismo decidiera si semejante enfermera satisfaría a sus exigentes pacientes. Cruzó el umbral del consultorio del director y se dejó caer en un sillón. «Doctor Carrillo, vengo por lo de la vacante de enfermera», dijo en voz baja. «El día fue en vano. Hay candidatas bastante buenas y enfermeras con bastante experiencia, pero ninguna llega a nuestro nivel». «No pasa nada», señaló el director. «Tienen 2 semanas enteras. Sigan buscando». Rosa Guerrero estaba sentada pensando cómo empezar a hablar de Guadalupe Reyes. El doctor intuyó que la conversación no había terminado y preguntó con seriedad: «¿Algo más?» «Doctor Carrillo, hay una persona…», titubeó Rosa Guerrero. «En cuanto a conocimientos y experiencia nos conviene. Tiene una práctica muy amplia. Trabajó con médicos experimentados en un hospital del interior con falta crónica de personal intermedio. Así que sabe y puede hacer muchas cosas. Solo que el perfil no es el adecuado». El director la miró con sorpresa
y luego preguntó con severidad: «Rosa, ¿habla en serio? ¿Acaso estamos en el teatro? ¿Qué perfil puede tener un trabajador médico? Que venga mañana a las 10 de la mañana a mi consultorio con sus documentos. Quiero verla». A la mañana siguiente, justo a las 10, llamaron a la puerta del director. «Adelante», respondió el doctor Carrillo. La puerta se abrió con estruendo y con esa misma zancada amplia y decidida entró Guadalupe Reyes. «Buenos días», dijo la chica resplandeciente de alegría. «Soy Lupe». Estaba feliz de que precisamente a ella la hubieran llamado con el director. No dudaba ni un instante de que ya casi la habían contratado en ese hospital, que le parecía algo verdaderamente impresionante. El director médico guardó silencio y la observó con asombro. Ese día Guadalupe se había esmerado especialmente para la visita a la persona que tomaría la decisión final sobre su contratación. Llevaba puesto un vestido rojo intenso. En las orejas brillaban unos aretes de plástico grandes a juego con el vestido. Al cuello lucía 2 hilos de chaquira de color rosa, pero lo más llamativo era su rostro, redondo, bondadoso y radiante. La chica daba la impresión de ser una persona alegre, positiva, fuerte y muy buena. Esperanza, le cruzó de pronto por la mente al director. Hacía mucho tiempo había visto una película donde una chica del campo con ese nombre era la protagonista. Ya hacía tiempo que había olvidado de qué trataba, pero la imagen de aquella sencilla muchacha rural se le había grabado para siempre. Había tanto de genuino, limpio y verdadero en ella. Y ahora, ante él, estaba la copia viviente de aquella misma esperanza. El doctor Carrillo no le había hecho todavía ni una sola pregunta a la visitante, pero ya había decidido firmemente: la contrataría. Por el momento la invitó a sentarse y le pidió a su secretaria que les trajera té con dulces. Guadalupe se acercó más a la mesa y, a petición del director, comenzó a hablar de su experiencia como enfermera. Al mismo tiempo, con toda calma tomaba dulces de la caja recién abierta y sorbía el té ruidosamente. «¡Qué ricos están sus dulces!», exclamó la chica con entusiasmo. «Nunca había probado unos así. ¿No le molesta que comí tantos?». En su cara apareció algo que vagamente recordaba a la vergüenza. «No faltaba más, sírvase», sonrió el doctor de buena gana. Lupe siguió contando sobre sí misma. Después de beberse un par de tazas más de té y de vaciar casi por completo la pequeña caja de dulces, la chica dio las gracias y terminó su relato. El doctor Carrillo le dijo que la contrataba con período de prueba. «¿Y eso cómo es?», preguntó Guadalupe con recelo. «Si cumple rigurosamente con nuestras normas y los pacientes no presentan ninguna queja, se queda con nosotros», explicó el doctor. «Pero si no rinde, tendremos que despedirnos de usted». Por la expresión tensa de Lupe, el director comprendió que estaba procesando lo que acababa de escuchar. Al fin, la chica se iluminó con una sonrisa satisfecha y declaró con seguridad: «Todavía no ha nacido la persona que se vaya a quejar de mí. Le pongo toda el alma para ayudar al enfermo. A cada uno lo atiendo como si fuera un bebé. ¿Por qué van a enojarse conmigo? Soy como una madre para todos ellos. Nadie se ha quejado de mí. Solo me dan las gracias». Aún no la habían dado de alta en nómina, pero el doctor Carrillo ya sabía con quién trabajaría. Había en el hospital una abuelita, un ser frágil como una flor silvestre, pariente lejana de algún hombre rico. Su hija la había traído del interior para que la revisaran en la capital. Habían pedido quedarse unos días en casa de sus parientes adinerados, pero a esa familia importante no le apetecía lidiar con una viejita del campo. Era mucho más sencillo ubicarla en algún hospital. Eso fue lo que hizo el pariente rico, encargándole la visitante a los médicos del hospital que toda su familia frecuentaba. Pagó el costo del diagnóstico y el tratamiento y consideró cumplida su obligación con sus familiares. La viejita no solo se sentía muy sola en el hospital, sino también a disgusto. Entendía perfectamente que había llegado a un lugar en el que, ni por su condición ni por su origen, debería haber estado. Su inseguridad, su desconcierto y su ánimo lloroso afectaban muy negativamente el proceso de recuperación.
Fue entonces cuando el doctor Carrillo pensó que precisamente Guadalupe Reyes quizás podría encontrar la manera de acercarse a ella, pues eran de la misma pasta. El doctor Carrillo llamó a la enfermera jefe. Un minuto después, Rosa Guerrero apareció en su consultorio. Le hizo a Guadalupe un saludo amable con la cabeza. Lupe se puso de pie de un salto, se acercó a ella y sonrió como si fueran las mejores amigas. «¡Ay, cuánto gusto me da verla!», dijo Lupe con los ojos brillantes de alegría, sin prestarle atención al dueño del consultorio. «Es que desde la primera vez que la vi ayer supe que usted me aceptaría. Es usted una buena persona, de las correctas, y yo esas cosas las veo enseguida». El doctor Carrillo, que observaba la escena, soltó una risita silenciosa. Rosa Guerrero le hizo una señal a Guadalupe para que se callara. Lupe la miró sin entender, pero obedeció y cerró la boca. «Rosa», dijo el director con una sonrisa burlona, «usted la recomendó. Que le pula todo hasta la perfección, empezando por... ya me entiende». Le echó una mirada crítica al atuendo de fuego de Guadalupe, y la enfermera jefe comprendió que tendría que trabajar bastante para hacer de aquella chica una empleada que se ajustara plenamente a su cargo y a las exigencias del hospital hacia su personal. El director dijo que Lupe podía tramitar su ingreso. Le pidió a Rosa Guerrero que la presentara en el hospital con las personas con quienes tendría contacto directo y que le explicara las normas que la nueva empleada debía cumplir sin excepción. La enfermera jefe decidió comenzar la presentación de Lupe en el hospital desde la entrada misma del edificio. Empezó no solo a mostrarle el lugar, sino también a explicarle qué había en cada parte y para qué servía. Lupe quedó maravillada. Observaba todo con atención y escuchaba ávidamente a Rosa Guerrero. Guadalupe se asombraba de lo que aquel lugar le hacía sentir. Jamás había estado en sitios tan lujosos. Todo lo que veía y escuchaba ahora resonaba en su alma con entusiasmo y orgullo de saber que ahora ella también formaba parte de aquella magnificencia y belleza, de la que antes ni sospechaba que un hospital pudiera ser tan grande, cómodo y hermoso. En su pueblo, todo era muy diferente. El interior del imponente edificio de 5 pisos invitaba a la calma e infundía confianza en que allí trabajaban médicos capaces de enfrentar cualquier enfermedad. La enfermera jefe le explicó a la chica que los pacientes de su hospital eran personas muy adineradas, que pagaban grandes sumas y debían estar seguros de recibir atención de primera. Luego, llevaron a Guadalupe por los amplios pasillos con ventanales panorámicos y pequeños rincones acogedores para descansar. Lo que más sorprendió a la chica fueron los elevadores silenciosos con espejos y las habitaciones para los pacientes. La enfermera jefe le explicó que en su hospital todas las habitaciones eran de categoría VIP. Se parecían más a los cuartos de un lujoso hotel 5 estrellas que Lupe solo había visto en los comerciales de vacaciones de verano por televisión. Y cuando se asomaron al quirófano del que acababan de sacar a un paciente operado, la chica simplemente se quedó sin palabras al ver con qué estaba equipado. Había complejos quirúrgicos robotizados y los equipos más modernos. Lupe los había visto únicamente en libros de medicina y revistas. Por fin, llegaron al consultorio de Rosa Guerrero. La enfermera jefe introdujo a la chica y la sentó en una silla frente a su escritorio. «Lupe, en el trabajo solo debes presentarte con el uniforme reglamentario», concluyó la presentación de la nueva empleada. «Mañana te darán el uniforme y trabajarás con nuestra paciente mayor, doña Carmen. En la mañana, cuando llegues y te cambies, te la presento. ¿Tienes preguntas?» Lupe se abalanzó hacia el escritorio donde estaba sentada la enfermera jefe, se inclinó hacia Rosa Guerrero y le dijo con sentimiento: «¿Sabe cuánto se lo agradezco? No se imagina cuánto necesitaba este trabajo. Rosa linda, nunca se va a arrepentir de haberme contratado, se lo prometo». «Hasta mañana», dijo con calma la dueña del consultorio. Pensó que ese mismo día tendría que buscar algún libro sobre buenos modales y dárselo a Lupe para que leyera, pues su espontaneidad podría ser malinterpretada por los pacientes del hospital.
A la mañana siguiente, Lupe se puso el uniforme médico color lila suave que le habían entregado. Pantalón, playera y cofia. Le gustó que el uniforme le quedara muy bien y le favoreciera. El día anterior la chica había notado que en el hospital trabajaban mujeres hermosas y bien arregladas. Por eso decidió que un poco de maquillaje tampoco le haría daño. En el fondo, Rosa Guerrero tenía muchas esperanzas de que una vez en uniforme, ya no hubiera nada que objetar sobre el aspecto de Lupe. Pero la experimentada enfermera se equivocó. Cuando la nueva empleada cruzó el umbral de su consultorio, Rosa Guerrero solo pensaba en una cosa: si mandarla a lavarse la cara o quitarle el maquillaje con algún producto especial. Demasiadas sombras y rubor en el animado rostro sonriente, y demasiado brillante el labial, aplicado en gruesas capas sobre los labios. Lupe usaba el maquillaje de manera muy torpe. «Lupe, ve rápido a lavarte la cara», dijo Rosa Guerrero con firmeza. «Luego te explico qué tipo de maquillaje se usa en el hospital». La chica entendió que había hecho algo contra las normas y fue obedientemente a lavarse. Pocos minutos después, ya entraba a la habitación de doña Carmen, la primera y por ahora única paciente de Lupe en ese hospital. Una mujer bajita y delgada estaba de pie junto a la ventana, encorvada, mirando la calle con melancolía. «Buenos días, doña Carmen», la saludó cordialmente la enfermera jefe. «¿Todo bien? ¿Desea algo?» «Sí, quiero algo», respondió la anciana con vacilación. «Quiero irme a casa. Ya me cansé aquí. Ya me arrepentí de haber molestado a mis familiares cuando vine a visitarlos desde mi pueblo. Distraje a gente ocupada. Ahora aquí les quito la paz a ustedes. ¿Cuándo me van a dejar ir a casa?» La anciana miraba a las recién llegadas con expresión de sufrimiento. «Doña Carmen», le agitó el dedo en broma la enfermera jefe, «ni lo sueñe. No la vamos a dejar ir hasta que se cure. Ya hicimos los estudios, le pusimos el diagnóstico y le prescribimos el tratamiento. Lo que necesita es preocuparse menos y entristecerse menos, y así se recuperaría más rápido. Ya tengo casi 74 años», dijo la paciente con cansancio. «¿Qué recuperación puede haber a mi edad?» «Mire a quién le traje», dijo Rosa Guerrero con una sonrisa radiante, empujando un paso al frente a Guadalupe. «Le doy a nuestra mejor enfermera. En una semana la pone en pie. ¿Verdad, Lupe?» Al escucharlo de una semana, la anciana paciente se animó y miró a Lupe con interés. No creía que pudieran curarla en ese tiempo, pero esperaba fervientemente que al menos en una semana la dejaran abandonar el hospital y volver a su amado pueblo. «Nada es imposible», afirmó Guadalupe con seguridad, estudiando a la viejita con seriedad y aire de entendida. «Ahora acompañamos a Rosa y me pongo de lleno con usted». La paciente mostró sorpresa ante ese enfoque tan inesperado, pero no dijo nada, aunque notó que en esa muchacha grandota había algo familiar, cercano, campesino. Cuando la puerta se cerró tras la enfermera jefe y Lupe se quedó a solas con la anciana, la joven enfermera le guiñó un ojo y le dijo: «Doña Carmen, qué contenta estoy de que me hayan asignado a usted. Aquí todos los pacientes son tan importantes que no hay por dónde acercárseles». Pensé, ¿y si me ponen con uno de esos? ¿Qué voy a hacer? Ni sé cómo hablarles. Y usted es una persona sencilla. «Eso sí, no hay más sencilla que yo», asintió la anciana. «Toda la vida viví en el campo. Si mi hija no me hubiera traído aquí a revisarme, yo me habría quedado allá. Ella me dejó aquí y regresó a trabajar a la granja, y yo aquí sufro sola, extrañando mi casa». Lupe tomó rápidamente la iniciativa y comenzó a contarle a la paciente que la trataría no solo con los medicamentos que le habían recetado, sino también con sus propios métodos secretos del campo con los que desde siempre se habían curado los campesinos. La anciana la miraba sorprendida, mientras Lupe reía y contaba que su abuela era curandera, que además curaba solo con hierbas y rezos, y de ellos, como bien se sabe, nunca viene nada malo si la persona conoce bien las plantas y las palabras sagradas, y ella sabía bien de eso porque su abuela le había enseñado todo. «La voy a ayudar, se lo prometo», dijo Lupe con seguridad.
Ya me contaron todo sobre su enfermedad. En unos días se cura, ya no le va a doler nada. Y luego le digo cómo tiene que seguir tratándose en casa. De aquí se va a ir como nueva. ¿Quiere irse a casa? Claro que sí. Se encendieron de esperanza los ojos de la anciana. Haré todo lo que me digas. Hora y media después, el médico entró a la habitación de la anciana y se alegró al verla, pues ese día no estaba junto a la ventana, como siempre, sino viendo una película en la televisión y comiendo sin prisa un trozo de manzana que alguien había pelado y cortado en pedacitos pequeños con esmero. Conversó un momento con la paciente y notó que hoy tenía buen ánimo. No mencionó ni una sola vez que estaba cansada y quería irse a casa. Eso era tan inusual en ella que el doctor lo recibió con entusiasmo. Resulta muy difícil tratar con pacientes mayores que no se preocupan por su salud y están convencidos de que ya nada les va a ayudar. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe y en el umbral apareció Lupe. Tenía las mejillas sonrojadas. Con una mano se acomodaba la cofia al caminar y en la otra llevaba una bolsa. «Buenas tardes», sonrió amablemente Guadalupe al médico, a quien veía por primera vez. «¿Y usted quién es?» «El médico tratante de doña Carmen, el cardiólogo Fuentes», masculló el hombre con disgusto. «Y además, tengo una maestría. ¿Y usted quién es?» El doctor estaba impactado por la audacia y el descaro de la chica. «Ah, yo soy Lupe». La enfermera le extendió la palma de la mano y se la estrechó con fuerza como hombre. «Soy la enfermera de la abuelita. Me la asignaron a mí». «Entonces, ¿dónde andaba usted si se la asignaron?», preguntó el doctor con énfasis en la última palabra. Lupe respondía con calma sonriente, sin darse cuenta de que el doctor Fuentes estaba enojado. El doctor estaba impactado por los modales y la total desinhibición de la enfermera. Nunca antes había podido imaginar que en su hospital de élite pudiera aparecer semejante empleada. «Fui al súper», sonrió de oreja a oreja la enfermera. «No está bien que doña Carmen esté todo el día sin hacer nada. La gente del campo somos trabajadores. Con el ocio solo se arruina el ánimo y le entran pensamientos malos a la cabeza». La anciana asentía con aprobación, escuchando a su nueva enfermera. Y Lupe le contó al doctor que había ido a la tienda a comprar estambre y agujas de tejer. La paciente le había dicho que en el campo siempre tejía cuando tenía un momento libre. Así que Lupe le buscó una película interesante en la televisión. Le peló y picó una manzanita y salió corriendo a la tienda para que la viejita también pudiera dedicarse a su pasatiempo favorito aquí. El doctor Fuentes escuchaba con indignación a la chica y la veía sacar de la bolsa las agujas y 3 madejas de estambre de colores. Ese médico llevaba muchos años trabajando en el hospital, gozaba de buena reputación y nunca se había permitido salirse de los estrictos lineamientos y normas de comportamiento del establecimiento médico. Y no solo él, todo el personal ahí andaba en orden. Y de pronto aparecía alguien que con tanta facilidad pasaba por alto la manera de hacer las cosas que tanto tiempo había tardado en formarse. «¿Rosa sabe que fue al súper?», preguntó el doctor Fuentes con indignación. «¿Por qué tenía que pedirle permiso?», se sorprendió Lupe. «Si fui rápido en un santiamén». El doctor comprendió que hablar con esa enfermera era inútil y se encaminó con decisión al consultorio de la enfermera jefe. Le exigió que le asignaran urgentemente otra enfermera a doña Carmen. Declaró que con Guadalupe no podían trabajar juntos porque eran personas muy distintas, con enfoques muy diferentes hacia los pacientes y hacia el trabajo en general. Rosa Guerrero nunca había visto al doctor Fuentes, siempre tan comedido e inteligente, en semejante estado. Ni siquiera entendió bien con qué estaba descontento y propuso ir juntos a la habitación de la paciente. Cuando entraron a ver a doña Carmen, el televisor ya estaba apagado y la contenta anciana estaba armando los puntos en las agujas de tejer. Y Lupe revisaba el horario de fisioterapia asignado a su paciente para ese día y se disponía a acompañarla a los procedimientos. Rosa Guerrero le sonrió a la anciana y le preguntó en qué estaba ocupada. «Pues miren», respondió la abuelita, «quiero hacerle un regalo a Lupita,
Le voy a tejer una gorrita y una bufanda para que se acuerde de mí. Pronto me voy a casa, y así queda el recuerdo. ¿Y el corazón la está molestando mucho hoy?, preguntó con solicitud la enfermera jefe. Ay, se sorprendió la paciente. Del corazón hasta me había olvidado, como si no lo tuviera. Ni lo siento. Se llevó la mano izquierda al pecho y sacudió la cabeza con asombro. Luego miró al doctor Fuentes con gratitud. Muchas gracias, doctor. Usted siempre me decía que el corazón pronto iba a funcionar bien y que todo estaría en orden. Y yo no le creía. Discúlpeme. El doctor se acercó al monitor que registraba todos los indicadores de la paciente y con expresión impasible observó cómo funcionaba su corazón. No era perfecto, pero sí mucho mejor que en todos los días anteriores. Cruzó la mirada con la enfermera jefe y salió del cuarto. Rosa Guerrero decidió que si el doctor Fuentes volvía a pedir que le cambiaran la enfermera, lo haría, pero por el momento dejó a Lupe asignada a esa habitación. El cardiólogo Fuentes no fue el único en el hospital que se quedó desconcertado tras conocer a Lupe. Prácticamente todos los colegas con quienes le tocaba tener contacto terminaban algo confundidos. Todo les sorprendía: la sencillez que llegaba a una franqueza descarada, la ingenuidad con que la chica tomaba al pie de la letra todo lo que escuchaba, y la audacia que le permitía meter las narices con curiosidad en todo lo que le parecía interesante o incomprensible. Rosa Guerrero hacía todo lo posible por quitarle las costumbres campesinas e inculcarle buenos modales. Pero todo lo popular, lo genuinamente rural, estaba tan honda y firmemente arraigado en Guadalupe que parecía imposible eliminarlo o transformarlo al estilo citadino. Rosa Guerrero lo entendió después de 3 semanas que llevaba la chica en el hospital. Fue a ver al director para reportar que no había podido cumplir con la tarea encomendada y que no había logrado enseñarle a la chica a tratar con los exigentes pacientes del hospital. Cuando el doctor Carrillo la escuchó, no se sorprendió en absoluto. Sinceramente lo sospechaba, reconoció con calma. Una persona sana, fuerte y honesta no va a deformarse para complacer unas reglas. ¿Para qué? Pero nuestros pacientes, recordó Rosa Guerrero sin demasiada seguridad, son los dueños de la vida. Para ellos es normal que se incline la cabeza ante ellos. Al personal de nivel medio y bajo a veces ni lo consideran personas. Para ellos son servidores sin cara. Me temo que Lupe los va a irritar mucho. Ella trata a todos de igual a igual. Pues qué bueno, se rió el director. A algunos de nuestros pacientes de vez en cuando les viene bien recordar que todos somos hermanos. Y al que no sea capaz de entenderlo, peor para él. Se queda sin la oportunidad de tratar con una persona de rara calidad humana. Rosa Guerrero comprendió que el director no había cambiado de opinión sobre Guadalupe y que la dejaba trabajar. Preguntó, y el doctor Carrillo confirmó que Guadalupe había superado exitosamente el periodo de prueba y que podía incorporarla al personal fijo. Rosa Guerrero nunca habría imaginado que tras ser contratada en planta, Lupe de pronto cambiaría de comportamiento y comenzarían a aparecer cosas extrañas en su conducta. Pero así sucedió. Había pasado casi un mes desde que la chica empezó a trabajar en la habitación de doña Carmen. Desde que Lupe llegó, la anciana había comenzado a recuperarse activamente. Ahora ya la estaban preparando para el alta. Estaba haciendo los análisis y estudios de control. A la chica no le importaba en absoluto qué había causado la recuperación de doña Carmen, si sus hierbas con rezos y la buena relación, o el trabajo del doctor Fuentes. Lo que le importaba a Lupe era el resultado, y veía que la anciana había dejado de quejarse de los dolores constantes en el corazón, y se alegraba de todo corazón de que ya estuviera casi sana. 2 semanas atrás habían asignado a Lupe 2 pacientes más del hospital. También eran personas del pueblo. Uno era un joven futbolista que había sufrido una lesión grave durante un partido. Su tratamiento lo pagaba el club de fútbol. La otra era una mujer mayor que se había sentido mal durante una comida en un restaurante de lujo. Era una familia sencilla, pero ese día los esposos celebraban sus 30 años de casados y el marido había invitado a su amada esposa a ese restaurante desafortunado.
En la mesa había también una ensalada de mariscos. La mujer no notó entre los trozos de camarón, calamar y pulpo ahumado un fragmento afilado de concha y lo tragó. El fragmento se alojó en el esófago y provocó un sangrado. Tuvieron que llamar a la ambulancia. Para evitar que la mujer y su esposo demandaran al restaurante, el dueño del establecimiento los llevó de inmediato al Hospital Med Prestigio y pagó la operación y el tratamiento de la afectada. Los 3 pacientes de Lupe la recibían muy bien. Con ella se sentían a gusto, entretenidos e incluso alegres. Hablaba mucho, contaba historias interesantes con gran viveza, siempre estaba de buen humor y felicitaba a sus pacientes por recuperarse tan rápidamente. Pero no solo Lupe notaba que sus pacientes se recuperaban rápido y sin complicaciones. Junto con Lupe, también el director y la enfermera jefe repararon en esa circunstancia. Los pacientes de otros empleados con problemas similares se recuperaban mucho más despacio. El secreto del éxito de Lupe era simple: ponía toda el alma en sus enfermos, no escatimaba ni fuerzas, ni tiempo, ni palabras amables. Todo eso lo aderezaba con tés de hierbas con los que le gustaba agasajar a sus pacientes, y con palabras apenas audibles que pronunciaba en voz baja y a toda velocidad al servirles la tacita con el remedio. Lo de que los trataba con hierbas, Guadalupe solo se lo había contado abiertamente a doña Carmen, mientras que al futbolista y a su paciente con el esófago operado no les dijo nada. Aunque también eran gente sencilla y buena, podían malinterpretar sus buenas intenciones. Renunciar a los métodos de curandera en su trabajo no estaba en sus planes. Consideraba que solo reforzaban y aceleraban el tratamiento que prescribían los médicos. Rosa Guerrero observaba con atención el trabajo de Guadalupe y estaba satisfecha no solo por la exactitud y el rigor con que la chica seguía todas las indicaciones de los médicos, sino también por la rapidez con que captaba todo lo nuevo que la rodeaba. Pues antes de trabajar en ese hospital, Lupe nunca había tenido contacto con los equipos más modernos, con los que ahora tenía que leer la información necesaria sobre el estado de los pacientes. Pero la chica resultó ser muy lista y captaba al vuelo todo lo que le explicaban. Sin embargo, esa mañana Rosa Guerrero se disgustó mucho al enterarse de que Guadalupe había llegado tarde al trabajo 40 minutos completos. Claro que en el hospital había ocasiones en que alguien llegaba tarde por motivos justificados, pero todos los empleados siempre llamaban para avisar del retraso, mientras que Lupe simplemente llegó casi 1 hora después y se puso a trabajar como si nada. Semejante comportamiento, Rosa Guerrero no podía ni entenderlo ni aprobarlo. Con voz severa, le habló a Guadalupe por teléfono y le ordenó que fuera a verla enseguida a su consultorio. Lupe entendió de inmediato que la enfermera jefe estaba enojada con ella. Rosa Guerrero lanzó una mirada severa a la chica que entró y le preguntó con desagrado: «Lupe, ¿qué significa esto? ¿Por qué llegó tarde y no avisó a nadie? No está usted trabajando con papas, sino con personas vivas que en cualquier momento pueden necesitar su ayuda». «¿Pero qué dice, Rosa?», se desconcertó Lupe. «¿De verdad cree que estoy flojeando? Sé que llegué casi 1 hora tarde, pero no pienso salir a tiempo. Me quedo al final del turno y recupero esa hora trabajando horas extra. ¿Lo duda?». Rosa Guerrero se dio cuenta de que estaba empezando a perder la paciencia. Al contratar a la chica, le había advertido estrictamente que debía estar en su lugar de trabajo según el horario, al minuto. Pero Lupe explicó que después de que ayer habían dado de alta a doña Carmen, solo le quedaban 2 pacientes, el futbolista y la mujer operada. Iban por buen camino y se sentían bien. No tenían ningún procedimiento ni estudio programado para esa mañana. Lupe lo sabía con certeza, por eso el día anterior había avisado a los 2 que en la mañana llegaría tarde. Rosa Guerrero le recordó nuevamente la obligación de cumplir el horario y le dijo que si volvía a infringirlo, la sancionarían con el descuento de su bono. Y añadió con severidad que de los retrasos o ausencias debía informar no a sus pacientes, sino a la dirección del hospital. Por la cara de Lupe,
La enfermera jefe veía que la chica no entendía en qué consistía exactamente su falta. Pero Lupe no quiso aclarar nada y aseguró que no volvería a ocurrir. Rosa Guerrero le creyó y respiró aliviada al escuchar esa promesa. Sabía que la chica cumplía su palabra a pie juntillas. Unos días después, Lupe entró al consultorio de Rosa Guerrero con vergüenza y pidió que la dejaran salir del trabajo un par de horas. La chica tenía una expresión tan abatida que la enfermera jefe se apiadó de ella y la dejó ir. Entendía perfectamente que a una habitante del campo adaptarse sola a una gran ciudad desconocida es muy difícil. ¿Quién sabe qué problemas podría tener? En el hospital nadie sabía realmente nada de Lupe. La chica nunca contaba sus asuntos. Todas sus conversaciones giraban exclusivamente en torno al trabajo y a los pacientes. Pero cuando Lupe pidió que la dejaran salir otra vez al cabo de 3 días, y después una vez más, y luego otra semana, y enseguida varias veces seguidas, Rosa Guerrero decidió tener una conversación sincera con ella. La invitó a su consultorio y le dijo con firmeza: «Basta, Lupita, ya no puedo seguir encubriendo tus ausencias. Entiendo que llevas solo 3 meses en la capital y que necesitas arreglar tu vida y resolver tus asuntos, pero eso no puede perjudicar el trabajo». «Discúlpeme, Rosa», bajó la mirada la chica con culpa, «pero se lo juro, es muy importante. Si quieres que te siga dando permiso, tendrás la amabilidad de explicarme a dónde vas en horario de trabajo». Rosa Guerrero hizo esa pregunta no por simple curiosidad. Hacía tiempo que había empezado a sospechar que Lupe tenía algún problema serio y estaba intentando resolverlo sin éxito. De otro modo, ¿qué la llevaba a arriesgar tan seguido su trabajo de prestigio? La enfermera jefe se sorprendió mucho al ver lágrimas en los ojos de la chica. Era la primera vez. Con voz ahogada, Guadalupe respondió: «Rosa, con todo gusto le contaría todo, pero no puedo. Di mi palabra de que nadie se enteraría nunca de ese secreto. No es mi secreto, es el de otra persona». La mujer mayor frunció el ceño. Ahora casi estaba segura de que había una persona ajena involucrada, y si guardaba su secreto con tanto empeño, lo más probable era que el asunto tuviera que ver con algo criminal. Ese pensamiento hasta asustó a la mujer. Perfectamente podía imaginarse que la ingenua y confiada Lupe podría haberse mezclado con algún tipo de estafadores o incluso delincuentes. «¿Te niegas a responder mi pregunta?», se indignó Rosa Guerrero. «En ese caso, nunca más me vengas a pedir que te deje salir en horario de trabajo. Jamás volverás a obtener permiso para eso, aunque sea muy urgente. Puedes retirarte». Lupe salió en silencio del consultorio, toda encogida, cabizbaja, y la enfermera jefe le tenía mucha lástima. Entendía que por culpa de esa Lupe, ella misma ya se había ganado una reprimenda. Nunca en tan poco tiempo había dejado salir a nadie con tanta frecuencia. Rosa Guerrero incluso hizo cuentas. En poco más de 3 meses, la chica había pedido permiso 8 veces. Eso no se lo había permitido ningún empleado, ni siquiera las mamás con muchos hijos que tenían 3 o 4 y a las que siempre les faltaba tiempo para la familia. La mujer comprendió que no estaba pudiendo manejar la situación de Guadalupe y que se le escapaba algo muy importante. Pero no solo por la chica estaba preocupada, sino también por sí misma. Le tenía mucho miedo a perder ese trabajo, así que decidió reportarle al director todo lo que estaba pasando. Con el corazón pesado, abrió la puerta del consultorio del doctor Carrillo y lo miró con cara de culpa. Ese día el doctor Marcos Carrillo estaba de excelente humor, y Rosa Guerrero pensó que ese humor no duraría ni un minuto más. «Doctor Carrillo, necesito hablar con usted de algo muy desagradable». «¿Puedo? Por alguna razón eso no me sorprende», dijo el director tomando asiento tras su escritorio. «Breve y rápido. ¿Qué pasó?» «Breve no va a poder ser. No va a captar la magnitud», respondió la enfermera jefe con cara de culpa, y comenzó el relato desde el mismo día en que Guadalupe había llegado tarde por primera vez. El doctor Carrillo la escuchaba atentamente, y mientras más contaba, más se ensombrecía su rostro. Cuando la enfermera terminó, se levantó,
puso las manos a la espalda y empezó a caminar pensativo por el consultorio. Guardó silencio. Luego se detuvo frente a su colega y dijo: «Es muy desagradable que hayas encubierto a una infractora de la disciplina por tanto tiempo, pero te entiendo. Vaya, en cuanto me equivoqué». La mujer no entendió del todo a qué se refería, en qué o en quién se había equivocado. Y el director se puso nuevamente a recorrer pensativo su consultorio. Luego se sentó a la mesa y dijo: «Pues bien, Rosa, tenía tanta esperanza de que la alianza entre ciudad y campo finalmente funcionara, pero la vida ha demostrado que no. El campo no acepta las reglas de la ciudad, y si es así, eche a esa muchacha de aquí, y a usted le descuento el bono de un mes. Dígale a la secretaria que prepare 2 órdenes». Rosa Guerrero, angustiada, apenas si podía contenerse para no echarse a llorar. Era la primera vez que en el hospital ocurría algo tan desagradable, en lo que habían salido perjudicadas 3 personas. Lupe, a quien despedían por infracciones, la propia Rosa Guerrero, que se quedaba sin bono, y el director, que tanto se había equivocado con Lupe al darle una oportunidad extraordinaria de desarrollar su talento y servir a las personas. La mujer fue a ver a la secretaria para que preparara las 2 órdenes, pero en ese momento el director la llamó. «Rosa, regrese», la llamó. Ella volvió a entrar al consultorio del doctor Carrillo. Ya no estaba tan enojado como hacía unos momentos. Al contrario, en la cara del doctor Marcos Carrillo se había fijado una expresión de perplejidad y profundísimo interés. «Se me ocurre algo, Rosa», dijo con tono intrigante. «¿Y si nuestra Guadalupe está ocupada en algo importante? No me creo que se pida permiso para ir de compras o a una cita. Tiene que ser algo muy interesante. ¿Usted qué opina?» «Sí», reconoció la enfermera jefe. «Me dijo que se ausentaba por asuntos muy importantes. Pero, ¿acaso la gente guarda sus asuntos en secreto cuando se trata de algo normal? Y le prohibieron contar a dónde va y para qué». El director sonrió y dijo que se le había ocurrido una idea estupenda. Despedir a Guadalupe siempre estarían a tiempo, pero mientras tanto tenía intención de llegar al fondo de su secreto. El doctor Carrillo le ordenó a Rosa Guerrero que le avisara de inmediato, en cuanto Guadalupe volviera a pedirle permiso para salir, y añadió: «Vaya a verla ahora y dígale que se le pasó la mano, que entiende lo difícil que es para ella estar sola en un lugar nuevo y que la va a dejar salir cuando lo necesite. Pero en cuanto pida permiso para ir a algún lado, avíseme de inmediato y yo la sigo». La idea del jefe le agradó a la enfermera jefe. Tenía muchas ganas de tranquilizarse y saber que Lupe se ausentaba por algún asunto personal propio, y no por compromisos con personas sospechosas. Solo habían pasado 2 días cuando Lupe se acercó a Rosa Guerrero. Con una voz tranquila que no le era propia, le recordó tímidamente: «Me prometió que me dejaría salir cuando fuera muy necesario. Hoy es uno de esos días. ¿Me puede dar 2 horas? ¿Qué remedio me queda si lo prometí?». Sonrió ligeramente Rosa Guerrero. «Anda, te doy 3 horas. Termina de una vez tus asuntos». Lupe resplandeció ante la inesperada amabilidad de su jefa y respondió contenta: «Regreso rápido». Apenas se cerró la puerta tras ella, la enfermera jefe marcó el teléfono del director y le reportó que Guadalupe acababa de pedir permiso, y en ese momento se estaba cambiando en el vestidor. El doctor Carrillo llamó enseguida a su chofer personal, Miguel, y le encomendó seguir a Lupe sin ser visto. Le pidió que observara a dónde iba, qué hacía, con quién se encontraba o hablaba, y si era posible, que tomara fotos o videos. El cincuentón Miguel había servido antes en la policía, lo habían dado de baja tras una herida grave. Miguel tenía buenos conocimientos sobre las sutilezas del seguimiento profesional y se dispuso con gran entusiasmo a cumplir el inusual encargo del jefe. Al principio quiso seguir a Lupe en el carro, pero cuando la chica subió a un camión, Miguel se dio cuenta de que podía perderla de vista, así que en la siguiente parada abordó el mismo vehículo. 10 minutos después, Lupe trasladó a otro camión que iba rumbo a las afueras,
Y 20 minutos más tarde, se bajó en una parada de la zona de casas particulares. Las pequeñas casas de adobe y ladrillo se perdían ahí entre la exuberante vegetación del verano. El barrio era antiguo y muy habitado, aunque en ese momento vivían principalmente ancianos. La calle estaba tranquila y desierta. Procurando pasar desapercibido, Miguel caminaba rápidamente detrás de Guadalupe, que se apresuraba y avanzaba a grandes zancadas por la angosta banqueta trazada junto a las bardas de las casitas particulares. Por fin dobló y entró por el portón de una casa vieja que más parecía la casona de algún escritor o artista de los años 70 del siglo pasado. Era una casa de madera de 2 pisos, bastante deteriorada, pero que se distinguía claramente del resto de las construcciones, mucho más modestas y desvencijadas. El chofer se alegró mucho de que la casa estuviera rodeada por una barda nueva de tablas. Si hubiera sido una barda sólida de lámina, difícilmente habría podido ver algo. Así, prácticamente todo el terreno quedaba a la vista. Eso sí, en el patio había muchas plantas, arbustos con flores, nopales decorativos, varios arriates coloridos con flores, y todo eso dificultaba un poco ver el terreno. Miguel se escondió bajo las ramas de un pequeño árbol de trueno que crecía junto a la barda y se apostó ahí. Decidió averiguar si había un perro en el patio. Si no lo había, quería colarse directo al terreno para asomarse a la casa a la que acababa de entrar Guadalupe. Pues bien, apenas unos 10 minutos después la puerta se abrió y Lupe salió al patio junto con una mujer mayor de aspecto sencillo. Conversaban en voz baja y al chofer le pareció que la conversación giraba en torno a algún enfermo. Para escuchar mejor, empezó a acercarse a las mujeres. Tenía muchas ganas de entender de qué hablaban. «Ahí está nuestro héroe», exclamó Lupe en voz alta, y el chofer vio a un hombre de mediana edad que bajaba los peldaños de la casa hacia el patio. «Te espero que ahora nadie dude de que dentro de un mes podrá bailar en la boda de su amigo». El hombre estaba en muletas. Miguel sacó el teléfono del bolsillo para fotografiar al desconocido, pero cuando volvió a mirarlo mientras se preparaba para tomar la foto, su mano tembló. Lo reconoció. Miguel se atragantó de la sorpresa. Olvidando todos los acuerdos con el director, el chofer salió huyendo de la casa. Solo quería una cosa, que nadie lo notara. Se escondió detrás de un montón de arena que estaba amontonada junto a la barda del vecino y marcó el número del director. «Doctor Carrillo, estoy en el lugar», dijo en voz baja. «Ya averigüé casi todo, pero no le voy a decir nada, porque simplemente no me va a creer. Si quiere saber la verdad, venga usted mismo y traiga un carro rentado. No se le ocurra venir en el suyo, lo espero. Yo mismo me acerco a su carro. Párese en la dirección que ahorita le mando». Miguel le mandó el nombre de la calle donde estaba, pero indicó no el número de la casa donde estaba Guadalupe, sino unos 5 casas más adelante. No quería que el director se delatara antes de tiempo, y si acaso el doctor Carrillo no quería averiguar nada y prefería irse también. Miguel sabía que a Lupe le habían dado permiso por 3 horas, y ya había pasado alrededor de 1, así que el director tenía que aparecer antes de que la chica regresara al hospital. Miguel volvió a acercarse sigilosamente a la barda, detrás de la cual estaba sentada Lupe, con la mujer y el hombre en muletas, y se puso a escuchar. Hablaban de todo un poco, pero el chofer no oyó nada de interés. Al final de la calle desierta, se escuchó el ruido de un carro que se acercaba. El vehículo se detuvo en la dirección que había indicado Miguel. Comprendió que era el director, fue rápidamente hacia el carro y tomó asiento en el lugar del copiloto. «Ahora sí podemos hablar», dijo Miguel con tono misterioso. «Ahora le cuento todo, pero no se apresure, doctor Carrillo. Piense bien cómo proceder para no arrepentirse después». «Me has intrigado», se rió el doctor Carrillo. «Pero si me llamaste por una tontería, te vas a arrepentir tú. Habla, ¿qué averiguaste?» «Quiero preguntarle por su amigo don Sergio. ¿Cómo está?» Don Sergio era amigo del doctor Carrillo desde hacía casi 50 años. En su momento habían servido juntos, y hasta el día de hoy los unía una amistad verdadera. «Está bien», respondió el doctor Carrillo con seriedad.
¿Y por qué preguntas? Pero Miguel no respondió, y enseguida lanzó una segunda pregunta. ¿Y cómo está su hijo Rodrigo? Los ojos del doctor Carrillo se volvieron fríos. Miraba al chofer en silencio. Miguel había tocado una llaga. El hijo de don Sergio, Rodrigo, tenía 43 años. Era un empresario exitoso que soñaba con una carrera política. Pero 3 años atrás le había ocurrido una desgracia. En un centro de esquí se había lastimado gravemente la columna vertebral. Hubo otras lesiones, pero todas se habían podido curar. En cambio, la columna vertebral nunca lograron dejarla en buen estado. A Rodrigo lo trataron primero en Estados Unidos y luego en España. Por último lo trajeron al hospital del doctor Carrillo. Los médicos coincidieron con los colegas extranjeros y confirmaron que la lesión de columna que Rodrigo había sufrido en el centro de esquí no tenía tratamiento. El hombre nunca volvería a caminar. Todo eso le cruzó al doctor Carrillo por la mente en fracciones de segundo, mientras intentaba formular una respuesta cortante para ese chofer atrevido que encontraba el momento y el lugar para hablar de una tragedia. Miguel se dio cuenta de cuánto le costaba al jefe y se apresuró a justificarse. Doctor Carrillo, no se preocupe, tengo una noticia increíble para usted. Rodrigo camina, es a él a quien fue Guadalupe. ¿Dónde están? El director saltó del carro sin acabar de creer lo que le decía el chofer, tan inesperadas e inverosímiles habían sonado sus palabras. Llévame de inmediato. A Miguel no le quedó más que llevar rápidamente al doctor Carrillo a la casa indicada. Lupe seguía sentada en el patio en compañía del hombre en muletas y de la mujer mayor que Miguel no conocía. El doctor Carrillo irrumpió con decisión en el patio y se acercó a paso rápido a las personas sentadas en la mesa. Al ver a su jefe, Guadalupe se levantó desconcertada. Ya se había perdido entre lo que se podía hacer y lo que no, lo que estaba bien y lo que no se permitía. Había dejado de entender a los citadinos por completo. Siempre le decían que metía la pata en alguna situación. «Discúlpeme, doctor Carrillo», balbució. «Ya me iba al hospital. Ahorita me voy a la parada. Llego en camión rápido y recupero el tiempo que me ausenté con horas extra. No se preocupe». Pero el médico, con lágrimas en los ojos, abrazó de pronto a Guadalupe con fuerza y le dijo en voz baja: «Lupe, qué grande eres. Hiciste lo imposible. Rodrigo es el hijo de mi mejor amigo. Lo pusiste en pie siendo que no había esperanza. Pero ¿por qué no me dijiste nada? Yo mismo te habría traído aquí». Luego el doctor Carrillo se alejó de la chica y se acercó a Rodrigo, que sonreía. «Y tú tampoco te quedas atrás», le dijo el director con enojo. «¿A qué vienen tanto misterio? ¿Por qué no ingresaste al hospital si mi empleada te estaba atendiendo?» «No te enojes, doctor Carrillo», sonrió Rodrigo. «Resulta que el verdadero tratamiento es algo tan difícil e incomprensible que apenas ahora estoy empezando a entender algo. No se explica en 2 palabras, pero te pido que no les digas nada a mis papás. Ellos creen que me estoy tratando en el extranjero, que sigan pensando eso». El doctor Carrillo empezó a regañar a Rodrigo con las palabras más duras que encontró. Le explicó a voz en cuello que tenía que avisarles a sus padres lo antes posible que ya caminaba y que había esperanza de que pronto prescindiera también de las muletas. El director dijo que sus padres habían sufrido y padecido pensando que su único hijo estaba desahuciado y que él, en lugar de tranquilizarlos y darles esa alegría, les mentía descaradamente. Era hora de poner fin a eso. «Toma el teléfono y llama a tu papá ahora mismo», le exigió el doctor Carrillo a Rodrigo. «Dile la verdad». Pero él sacudió la cabeza con firmeza y dijo con mucha seriedad: «No puedo. Le di mi palabra a Lupe de que nadie se enteraría hasta que me curara del todo». «No entiendo nada», se desconcertó el director. «¿Para qué tanto secreto? Tú le diste tu palabra. Ella te prometió lo mismo». «Hay un significado muy profundo en todo esto», dijo la mujer desconocida, que hasta ese momento había estado sentada en silencio a la mesa. «Lupe se lo explicará todo y usted entenderá que no había otra manera. Sin falta, habría aparecido alguien que lo habría echado todo a perder, y Rodrigo seguiría tirado ahorita».
Le voy a explicar todo, doctor Carrillo, dijo Lupe con inseguridad. Pero mejor en el hospital. Tengo que ir con mis pacientes y la conversación va a ser muy larga. El doctor Carrillo iba sentado en el asiento trasero del carro con Guadalupe. Al volante estaba Miguel. Regresaban al hospital. Lupe sabía que el director esperaba una explicación de su parte, así que propuso reunirse después del trabajo en el consultorio de Rosa Guerrero. Entonces, les contaría a los dos a dónde y para qué había pedido permiso y por qué era necesario mantener todo lo que había pasado en el más absoluto secreto. Al terminar su turno, Lupe entró al consultorio de la enfermera jefe. Rosa Guerrero y el doctor Carrillo ya la esperaban. La chica se sentó frente a ellos y dijo con voz de culpa: «No se lo había dicho a nadie, pero vengo de una familia de curanderos. En nuestra casa siempre se atendía a la gente de las comunidades vecinas. Mis bisabuelas, mis abuelas. Mi abuela también me enseñó a mí. Puras supersticiones». No pudo contenerse la enfermera jefe. Se sentía culpable por haber contratado a una empleada que se dedicaba a algo que casi era magia. Lupe ya había entendido que tras esa confesión la despedirían de inmediato. Era una lástima, pero lo peor era que no podría terminar de curar a Rodrigo, pues aún necesitaba al menos un mes más de tratamiento. La medicina popular no son supersticiones, pronunció Lupe con dificultad las palabras que tanto odiaba por escucharlas demasiado seguido cuando hablaba de los remedios naturales. Si quieren saber, toda la farmacología está construida sobre la experiencia de los ancestros. Lupe vio la cara enojada de Rosa Guerrero y entendió que no tenía nada que perder. El despido estaba garantizado, y por eso desechó todos los modales que sus colegas en el hospital habían alcanzado a enseñarle. Y empezó a hablar a todo el volumen de su sonora voz, gesticulando con las manos como siempre y reforzando sus palabras con miradas triunfantes. Contó que había conocido a Rodrigo hacía poco más de medio año en su pueblo. Para entonces ya se había tratado en el extranjero y en el hospital del doctor Carrillo, y había comprendido que de la medicina no recibiría ayuda, así que se había puesto a buscar con sus amigos métodos de tratamiento no convencionales. Así llegaron a la abuela de Lupe, solo que la abuelita se había negado a tratarlo. Le dijo que el tratamiento sería largo y difícil y que ya no tenía fuerzas para hacer un trabajo tan serio. Entonces presentó a Rodrigo con su nieta Lupe. Al principio Lupe se negó categóricamente a tratar a Rodrigo. Se reconoció a sí misma que sencillamente no tenía ganas de hacerse cargo de ese hombre. Tenía el alma demasiado negra. Al principio le daba lástima y no quería explicarle la razón de su negativa. Pero cuando Rodrigo y sus amigos empezaron a ofrecerle insistentemente cualquier cantidad de dinero, no aguantó y le soltó. Sepan que todas las enfermedades en los adultos nacen en el cuerpo donde vive un alma enferma o sucia. Y la de usted está enferma y sucia. Y no veo que eso les pese, así que cúrense solos. Nadie le había dicho nunca algo así a Rodrigo y le pidió a Lupe que le explicara el significado de lo que había dicho. La chica le explicó que Rodrigo había hecho mucho daño a muchas personas y por eso su alma sufría y estaba enferma. Aunque él no sentía ni el dolor ni la suciedad en su alma, estaba acostumbrado a vivir para su propio placer sin ver nada a su alrededor. Lupe se calló pensando si no habría ofendido con sus palabras al doctor Carrillo, pues hablaba del hijo de su mejor amigo. Miró a sus oyentes y vio amarga resignación en los ojos del director y perplejidad en el rostro de la enfermera jefe. Callaron, y Lupe continuó. Contó que le puso a Rodrigo una sola condición, que no discutiera con ella y que hiciera todo lo que le dijera. Una sola objeción de su parte y ella dejaría de trabajar con él. Rodrigo aceptó, y entonces Lupe empezó a actuar. Dijo que la enfermedad sale más fácilmente de una persona en su tierra natal. Allí la propia tierra ayuda al organismo enfermo a vencer la enfermedad, y el caso de Rodrigo era muy grave. Se enteró de dónde era Rodrigo, y se alegró mucho cuando resultó que había nacido y crecido en una casa particular. Su abuelo había sido militar,
y cuando se retiró y dejó de viajar de guarnición en guarnición, construyó una sólida casa de madera de 2 pisos. En esa misma casa había nacido el pequeño Rodrigo. Lupe le preguntó entonces si la casa seguía en pie. Rodrigo le dijo que la había heredado al morir su abuelo cuando él tenía 23 años. Vivía en un departamento grande con sus padres y la casa vieja no le servía de nada. La había vendido. Lupe se entristeció y propuso ir al pueblo natal de Rodrigo y alojarse al menos cerca de la casa donde habían vivido 3 generaciones de su familia. Ese era su lugar de poder y no debían desperdiciarlo. Y cuánta fue su sorpresa cuando descubrieron que la antigua casa de Rodrigo estaba cerrada con llave y los nuevos dueños aparecían ahí muy raramente. Lupe logró comunicarse con ellos y acordó una renta por 1 año entero. Luego encontró una mujer que haría todo el trabajo doméstico para Rodrigo. Lupe dejó en claro que nadie debería ir a verlo mientras no se curara por completo. Por eso Rodrigo inventó que estaba tratándose en el extranjero. Sabía que los amigos no aguantarían y lo visitarían si supieran dónde estaba. Luego Lupe tuvo que buscar trabajo para mantenerse ella misma y rentar un cuarto en esa misma ciudad donde estaba Rodrigo. Pues tomar dinero de un enfermo le estaba prohibido. Las reglas de la curandería no lo permiten. No se puede cobrar dinero por curar. De lo contrario, la enfermedad puede quedarse para siempre en el cuerpo del paciente o regresar en cualquier momento. El buen curandero siempre recibe el pago por su ayuda solo después de haber ayudado, y no en dinero, sino con sencillos obsequios. De lo contrario, puede perder para siempre su capacidad de sanar a las personas. Lupe, eso ya más o menos lo entiendo, la interrumpió el director. ¿Pero por qué todo esto tenía que hacerse en secreto? Porque la gente no cree en la medicina popular, declaró Guadalupe con inquebrantable convicción. Todos irían a verlo y le dirían que las hierbas son una tontería, que los rezos no sirven para nada, y justamente con eso lo estaba curando. Bueno, también le hacía masajes, y lo principal era que le curaba el alma. Lupe contó que el alma de Rodrigo estaba muy descuidada, por eso quería que ningún conocido fuera a verlo ni le hablara de los asuntos que habían ennegrecido su alma. De haberlo hecho, el trabajo no habría servido de nada. Lupe había creado alrededor de Rodrigo un espacio limpio y lo había guardado, sin dejar entrar a las personas que pudieran traerle pensamientos oscuros o deseos egoístas. Y en cuanto el alma de Rodrigo empezó a purificarse un poco, aparecieron los primeros resultados. Las piernas comenzaron a moverse, y entonces él mismo creyó y entendió que el alma necesita curación y limpieza. Después de esas palabras, Rosa Guerrero puso los ojos en blanco. ¿Cómo había permitido que semejante empleada llegara a un hospital de talla mundial? En cambio, el director tenía una opinión muy diferente sobre el relato de Lupe. Con sus propios ojos había visto los resultados de su trabajo y con sus propios ojos había visto, medio año atrás, la historia clínica de Rodrigo. Una historia que no dejaba ni la más mínima esperanza de recuperación. Creía en lo que veían sus ojos y estaba del lado de Lupe. Además, sobre Rodrigo sabía muchas cosas que no le dejaban ninguna duda sobre la negrura de su alma. Su amigo don Sergio sufría mucho por los negocios que hacía su hijo Rodrigo. No les pagaba lo justo a sus empleados y movía parte de su empresa en la sombra. Don Sergio había intentado hablar con Rodrigo, hacerle entrar en razón, pero todo era inútil. Rodrigo sostenía con seguridad que todos los que tenían poder y dinero manejaban sus negocios de esa manera. Lo único que consolaba al doctor Carrillo era que ahora parecía haber esperanza de que Rodrigo por fin empezara a entender algo. «Lupe, tengo una última pregunta», volvió a hablar el director. ¿Por qué iban a ver a Rodrigo en distintos momentos? A veces de día, a veces de mañana, a veces al día siguiente, a veces a la semana. Eran los días en que él tomaba los remedios y caldos más fuertes, explicó la chica. Por lo general yo misma los preparo y los enfermos los toman estando yo presente, así me quedo más tranquila. Rosa Guerrero callaba
y estaba angustiada por ella misma y por Lupe. Estaba segura de que el asunto de sus despidos estaba resuelto. A Lupe la iban a echar por consentir a sus pacientes con test de su propia elaboración, de lo que ya murmuraba bastante gente en el hospital, y a ella misma la esperaba el despido por haber contratado a personal que usaba semejantes métodos con los enfermos. El director levantó la vista hacia Guadalupe y preguntó: «Lupe, si la entiendo bien, afirma que puso en pie a Rodrigo gracias exclusivamente a los métodos de la medicina popular. No estoy segura de haberlo logrado si antes no se hubieran hecho 2 operaciones exitosas en la columna vertebral», respondió la chica con toda ingenuidad. «Los métodos populares y la medicina oficial no son enemigos. Al contrario, se complementan y se refuerzan mutuamente, y por eso el resultado debería ser bueno». Guadalupe siguió hablando con voz fuerte y segura sobre cómo, desde que estaba en la escuela de enfermería, había estudiado farmacología muy en serio, y ahí mismo había investigado la interacción de los medicamentos con los caldos y remedios, estudiado sus componentes, compatibilidades y efectos secundarios del consumo simultáneo. El director la escuchaba asombrado. Aquello se parecía a una investigación científica de verdad. Por primera vez en muchos años de trabajo en medicina, el doctor Carrillo sentía que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Era un hombre de mentalidad científica, un pragmático que siempre había buscado en la ciencia las pruebas de sus convicciones. Y de pronto resultaba que había una realidad paralela donde era posible hacer milagros no menos sorprendentes que en la medicina. Y el Rodrigo, en proceso de recuperación, era la prueba de ello. El doctor Carrillo no estaba listo para sacar conclusiones y le propuso a Lupe que terminara de curar a Rodrigo en su tierra natal, en la vieja casa de sus padres, donde una vez habían vivido 3 generaciones de la familia de don Sergio. Le permitió a la enfermera jefe dejar salir a Lupe a ver al enfermo en cualquier momento, y ella recuperaría después las horas que faltara. Pasó mes y medio. Lupe fue una vez más a ver a Rodrigo. 2 horas después regresó al hospital, pero no sola, sino con el paciente. Solo que esta vez él no venía en muletas. Caminaba despacio, pero sin ayuda de nadie y con bastante seguridad. Los 2 entraron directamente al consultorio del doctor Carrillo. «Rodrigo», dijo el director con asombro, y todos escucharon cómo le tembló la voz. «Qué gusto verte. ¿Quieres quedarte con nosotros un par de semanas por motivos científicos? Te hacemos estudios, a ver si podemos entender algo sobre el tratamiento no convencional». «¿Cómo no ponerme al servicio de la ciencia?», se rió Rodrigo. «La medicina hizo mucho por mí. Le debo». El doctor Carrillo miraba a Rodrigo con asombro. Escuchar esas palabras de parte de un egoísta empedernido era algo insólito. Rodrigo siempre había considerado que todos le debían a él, y por primera vez manifestaba el deseo de servir a alguien. Aquello era algo nuevo. Sonó el teléfono. Rodrigo sacó el celular del bolsillo, escuchó unos segundos y respondió: «Perfecto. Hagan una lista completa de las computadoras y de todos los programas que necesita la escuela. Quiero que todo quede instalado antes del próximo semestre». Lupe observaba a Rodrigo con una sonrisa discreta mientras él hablaba. Cuando colgó, el doctor Carrillo preguntó intrigado: «¿Ahora te dedicas a la tecnología?». Rodrigo soltó una breve risa. «No. Estoy ayudando a la escuela donde estudié. Es una escuela pública muy humilde en las afueras de la ciudad. Quiero remodelarla, cambiar los muebles y montar una sala de computación para los niños». El doctor Carrillo lo miró en silencio durante unos segundos. Escuchar aquellas palabras de Rodrigo resultaba casi imposible de creer. Durante años había sido arrogante, egoísta e indiferente con los demás. Siempre pensaba únicamente en sí mismo. Y ahora, por primera vez, deseaba sinceramente ayudar a otras personas. En ese momento, Rosa Guerrero apareció en la puerta del consultorio. Al ver a Rodrigo caminando solo, sin muletas, se llevó una mano a la boca emocionada. Poco a poco, varios empleados comenzaron a acercarse al pasillo, observando la escena en completo silencio.
El hombre que todos consideraban un caso perdido, ahora caminaba con sus propias piernas. Rodrigo entonces se volvió hacia Lupe. «Creo que nunca voy a poder agradecerte de verdad todo lo que hiciste por mí». Lupe sonrió con timidez. «Yo solo le ayudé a encontrar el camino de regreso». El doctor Carrillo observó a todo el personal reunido y dijo con firmeza: «Que esto nos sirva de lección a todos. Nunca vuelvan a juzgar a una persona por su origen, por su apariencia o por su sencillez». Rosa Guerrero se acercó lentamente a Lupe, con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, estuve a punto de perder a la mejor enfermera que ha trabajado en este hospital». Lupe no respondió. Simplemente la abrazó, y aquella noche, por primera vez desde que había llegado a la capital, sintió que finalmente pertenecía a ese lugar.